un error que ocurre en español decimos yo soy profesor, pero no decimos yo soy un profesor. Sin embargo, en inglés esto es fundamental para hablar de nuestras ocupaciones. También, aparte de eso, durante el primer mes les di una forma de aprenderse vocabulario de manera más fácil. Coleccionamos palabras por medio de un glosario y es importante tenerlo muy claro, todas las palabras que vayan siendo nuevas para nosotros, porque necesitamos coleccionar palabras. Yo les puedo enseñar millones de palabras, de gramáticas, perdón, estructuras y gramática, pero si no tenemos palabras con qué usar la gramática, nunca vamos a hablar. Entonces, en muchas de las lecturas les pongo, por ejemplo, en esa lectura, ves aquí ciertas palabras con un código de color específico que te ayuda a identificar el tipo de palabra que es para saber cómo usarlas en la gramática, ¿sí? Entonces tú tienes palabras nuevas que las vas catalogando en tu glosario de acuerdo a su categoría. Los verbos siempre son color verde, los sustantivos siempre son colores azules, adjetivos son naranjas, conectores son amarillos y adverbios son morados. Siempre les pongo este código de color para que ustedes puedan tener organizadas sus palabras y sea de fácil acceso en el futuro consultar un, este, un glosario personal, un diccionario personal. Básicamente lo que estamos haciendo es crear un diccionario personal, ¿sí? Una cosa es entrar a un diccionario a ver qué la palabra es nueva y otra cosa son las palabras que ya conocemos. Esa segunda parte normalmente nunca la hacemos cuando aprendemos un segundo idioma, así que es importante que lo implementemos a partir de ahorita, ¿ok? En el caso de Lorena, en cuanto puedas, consíguete un cuaderno con el tamaño esquela, o si te gusta trabajar en iPad, si te gusta trabajar en celular, también lo puedes construir con aplicaciones como Notion o con Apple Notes, con Google Keep, para que tengas todas sus palabras que ya vayas viendo en un catálogo fácil de acceder, ¿ok? Esa es la parte importante. Muy, Ok. muy importante. Very good. Eh, tenemos también, vimos, aparte del glosario, la pronunciación y todo lo demás, aprendimos a usar el verbo en presente, como hablamos de rutinas, cuando usamos el verbo con la S, para que, cuándo sí va la S, cuándo no va la S, cuándo se usa don't, cuándo se usa doesn't, cuándo se usa do, cuándo se usa does, son estructuras muy básicas que seguramente ya tienes. Si en algún momento falla, tenemos todavía estos 2 meses para pulir todo lo que vaya, lo que tengamos que corregir, ¿ok? También vimos cómo usar el presente continuo, el ing para cosas que están pasando en este momento y sorpresivamente en esta estructura vimos cómo hablar de futuro, de planes en el futuro usando la misma estructura, ing. Se usa el ing para hablar tanto de cosas que estamos haciendo, como por ejemplo, estoy estudiando inglés en este momento, I am studying English. También se usa para hablar del futuro. Por ejemplo, si quiero decir, voy a cantar hoy en mi concierto, en inglés tenemos que decir, I am singing tonight at the concert. Usando la mismita estructura, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es la estructura de tiempo, la expresión de tiempo que está en morado, y con eso ya sabes si estás hablando del futuro o de este momento. Eh, Descripciones sobre el pasado, vimos la diferencia entre was, were y have been. El verbo be, básicamente. Was, el presente am, is, are. En pasado was, were. Y en pasado participio has been. ¿Para qué se usa este? ¿Por qué se usa este? Ese probablemente sí necesitamos una repasada a la clase, porque como que abarca mucho, mucho en una sola conversación. Te voy a pasar esta información pronto. ¿Ok? Ok. Anoto aquí qué clase necesito que tú veas. ¿Qué diferencia entre was, were? Después vimos el futuro.
Hace el mes anterior, el primer mes de la clase, vimos cómo hablar del futuro usando will, pero también usando el ing, como lo habíamos dicho en clases anteriores. En resumen, aquí es el resumen de la clase. Vimos que para hablar de futuro se usan tres estructuras. Will, que es para hablar de decisiones espontáneas, decisiones que tomas en este momento. Por ejemplo, si quieres, voy a hacer un poco de café. Esa decisión espontánea no la puedes expresar con ing. Se tiene que usar will. ¿Por qué? Aclaramos antes, ing se usa para planes nada más. Solamente para planes, para ninguna otra cosa. Como en inglés no existe el presente, el pasado y el futuro, no, el verbo no cambia en futuro, hay diferentes formas de usarlo, entonces depende mucho de qué tipo de futuro estás comunicando. Perdón. ¿Qué tipo de futuro estás comunicando? Es la estructura que vas a usar. Si en este momento te paras y dices, voy a ir a hacer café, esa es una decisión espontánea, por lo tanto usas will. No se puede usar going to, no se puede usar ing para eso. En esta pantalla tienes esa información. Si quieres pedir un favor, usas will como pregunta. Will you help me? Will you get me some chips? Will you go? ¿Sabes? Will you pick up? Para hablar de favores. Promesas. Te prometo que voy a, I will. Te prometo que no voy a, I won't. Y se usa también will o won't negativo. Y una predicción fuerte, como por ejemplo, se está nublando y sabes que va a llover, es evidente que va a llover, ahí dices, it will rain. Para todo esto se usa will. Para todo esto, menos para planes. Planes está hasta acá abajo, como puedes ver. Ok, nada más una duda. Ajá. Rapidísima. ¿Cuál es como la diferencia en el will you help me with my homework? Can you help me with my homework? Pues termina siendo lo mismo, can y will. Mientras no digas going to, estás bien, ¿sabes? Esa es la parte más importante. También puedes pedir un favor con can, efectivamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Al futuro le vamos a incluir can y could, que también se pueden usar. Vale. Buena pregunta. Sí, sabía que estabas justo en el punto perfecto. Llegaste así, en el momento. Ok. Ahora, también vimos might. Ese es el que menos común es para un hablante de español usar might, pero en inglés es muy común porque se usa para hablar de probabilidades, cosas que probablemente vayan a pasar o no vayan a pasar. Si ves en la mañana que está soleado, ¿cómo vas a saber si en la noche va a llover o no? La única forma es decir, ¿sabes qué? Si voy a salir, me voy a llevar un suéter por si hace frío, por si llueve. En este caso usamos might. It might rain or it might be cold, so I'm gonna take a sweater, right? No hay forma de decir que estamos seguros de que vaya a llover, no ahorita porque está soleado. Por lo tanto, si queremos hacer predicciones con baja probabilidad, usamos might. Oye, si puedo decir, oye, ¿puedes ir a la fiesta el viernes? Uy, no sé, tengo clases a las 6. I might not go. Or I might go. Let me check. You see? Ni te prometo con will, ni te digo going to, porque eso es para planes. No estoy tan seguro, usamos might. Ok. Eso fue lo de futuro. Era una clase muy larga, como puedes ver. Vimos muchos verbos, se puso interesante. Vimos condicionales también. Cuando estamos hablando de, aprovechando que vimos will y might precisamente, si algo está pasando, algo más va a pasar como consecuencia, usamos will, might, can y may para hablar de condiciones en el futuro. Right? Vimos el alfabeto, porque estamos practicando ahorita cómo escribir. Ya necesito que tengamos varias palabras bien mentalizadas, bien escritas, y entonces vamos a practicar cada ciertas clases, vamos a usar un spelling bee para que practiquemos nuestra escritura. Vimos there is, there are, junto con todos los quantifiers,
cuando son contables, cuando no son incontables, para qué se usa there is y there are, qué diferencia hay entre much y many, qué diferencia hay entre bread and breads, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cheese and cheeses? ¿Sabes? Cuando son contables, cuando son incontables. Esta clase está interesante también, me gustaría que la checaras. Vimos cosas interesantes. There are, and controls. There is, there are, now. Y vimos comparativos y superlativos. Con eso cerramos la clase anterior. Vimos que cuando estamos comparando adjetivos cortos usamos air, ¿sí? Cuando estamos comparando con adjetivos largos usamos more. Pero cuando estamos hablando del top número 1, o sea, el más de todos, usamos EST y the most. La diferencia de estas dos es que en uno, cuando estás comparando dos, y cuando estás usando EST y the most, estás hablando del primer lugar en la categoría, ¿sí? Creo que comparativos y superlativos son algo sencillo en teoría, pero al momento de hablar se vuelven muy complicados y necesitamos ver la diferencia entre ellos. ¿Ok? Comparing. Y listo, todavía dejamos ejercicios al respecto. Nada más para ver si ya los dominas. Exercises on comparatives. Estamos. Aquí estamos. Y con eso cerramos. La última clase, sí es cierto. La última clase que vimos durante la sesión anterior fue una lista de palabras que usan una estructura especial. Me gustaría mucho que vieras la clase de gerunds que vimos el jueves pasado. El miércoles pasado. Miércoles 29 de mayo. En donde vimos una lista de palabras que necesitan conectar el siguiente verbo con un ing. Normalmente conectamos el verbo con to. Si digo I like to play, me gusta jugar fútbol, por ejemplo. Me gusta jugar fútbol, I like to play football. Me gusta escuchar música, I like to listen to music. Pero hay ciertos verbos que no se pueden usar, que no pueden llevar to, right? Por ejemplo, admit. Si quiero decir en inglés, yo admito, admito tomar mucho café. En inglés se debe de decir I admit drinking a lot of coffee. Drinking con ing. ¿Por qué se usa drinking? Porque inglés. Esa es la regla. ¿Ok? Esta lista en particular, todas estas de acá, usan un gerund después de ellas. Y esta lista de acá usan connector to con el verbo en forma simple. Son dos listas específicas y las filtré solamente con vocabulario A2 para que ahorita sea sencillo. Cuando pasemos a B1 les doy una lista más expandida con que contenga palabras B1 para que sea más la colección. Recuerden, como estamos coleccionando palabras, necesitamos usar las palabras de acuerdo al nivel al que estamos. ¿Ok? Checa las que tengas aquí, las que sí entiendas, las que no entiendas, inclúyelas en tu glosario personal para que puedas hacer tus ejemplos y puedas irlas coleccionando. ¿Ok? Finalmente, si tu oración empieza con un verbo, hay una regla en inglés que dice que no puedes empezar una oración con un verbo. Por ejemplo, si dices
Comprar es eh, fabuloso. Comprar cosas es genial. No podríamos decir buy en este caso. Tenemos que usar el gerundio shopping o buying. Mire estos ejemplos. Shopping is relaxing. Watching movies makes me happy. Painting relaxes me. ¿Sabes? Al inicio de la oración no podemos poner un verbo. Para eso usamos los gerundios en inglés. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita? No, ahorita pues, seguramente sí tendré muchas después. Perfecto. Pues bienvenida Lorena. Aquí está también Elena. Elena también se incorporó hace unas semanitas y ya estamos haciendo el review completo. ¿Cómo estás, Elena? ¿Ayudar? Can you hear us, Elena? Hello, hello. Creo que ahorita viene. Y en caso de Santi, cuéntanos cómo sentiste el examen del viernes. ¿Estás por ahí, Santi? Y pues un poco pesadito. No sé si estaba muy largo. Ujú. Sí, estaba un Eh, poquito largo. sí, en algunas cosas me tardé porque no recordaba bien, pero ya después pues chequé mi fórmula y ya supe cómo hacerlo bien. Ok. Y pues creo que estuvo bien, teacher. Qué bueno, Santi. ¿Te Solo que acordaste de sí, ciertas muy cosas? ¿Hay largo. algún ejercicio que te acuerdes que estuvo difícil? Este, los que sí como que me tardé fue en la página 5. Creo que Ok. fue en el futuro, si no recuerdo mal. Lo del futuro, lo de haz algo con la promesa, In going escribe una to. predicción. Ajá. Yes, yes, yes. De eso siento que fue el que más me tardé. Y en otro que no me acuerdo qué página era, pero era de igual usar ing. Ok, ok. Claro, los INGs que fue la última clase que vimos. Ajá, Ujú. antes del examen. Ok. Sí, Yo el también lo examen estuvo sentí largo. largo, ¿eh? No es, Es correcto. nunca había hecho un examen tan largo. Llegó en un punto que dije, ya me cansé, ya me aburrí. Creo que Ya, me por tardé favor. mucho. Ajá, sí, no, nunca había hecho uno tan largo. Yo me tardé Fíjate. mucho en el principio. No entendía eso del fu- que era futuro. Ahorita ya me quedó claro con el review. Ajá, ahorita que lo vimos en Ajá, español ¿cuándo quedó claro, es ¿verdad? plan espontáneo? ¿Cuándo plan programado? O sea, la verdad es que eso yo no lo había entendido y cuando vi eso dije, ¿qué quiere que haga? O sea, la Fíjate. verdad no había entendido esa parte y como dices, Santiago, a mí me costó mucho cuando pones que las palabras y las organicemos, Sí. eso me costó mucho trabajo y la verdad no sé cómo me fue, tengo duda, a lo mejor ni siquiera estoy para el nivel. Mira, vamos a ver, ¿eh? Porque todavía tengo que checarlos, estoy apenas en el proceso, pero mira, el examen está diseñado de tal forma que sigamos como reglas universales dentro de la clase, que usamos siempre las mismas reglas. Si te cuestan trabajo el orden de las palabras, es porque necesitamos enfocarnos en las indicaciones que hay en la clase. En la clase siempre le digo a los alumnos, persona, verbo, complemento. ¿Cuál es la estructura estándar de una oración? Es persona, verbo, complemento. Y el tiempo siempre va en el complemento, siempre va hasta el final. Esa es la mejor forma de empezar a pensar en inglés y estructurar de inglés a inglés. Que cuando pasamos del español al inglés, las palabras a veces están en un orden bien distinto y se vuelve un problema. Entonces, al momento de poner tu persona, verbo, complemento, de sencillamente pensar en el persona, verbo, ya lo demás se empieza a acomodar solito. Eso es una escapatoria a la resolución de estructuras del ejercicio que me hablas, pues. ¿Sí? El de poner las palabras en su orden. Al Sí, momento pero hay algunas preguntas, por ejemplo, que son necesarias
tener bien estudiadas estas estructuras. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estas de aquí, mira. Sí, sí, fue lo que regresé a ver, pero como del sistema que yo venía era hablar sin tanta gramática, ahora como que tengo que switchar todo lo que traigo y ponerlo como ahí, porque como yo no Es, veía casi gramática ujú. y el Te examen, dejaban hablar así como tú querías. pues, Ajá. no era así como que yo armara. Eso, exactamente. Ahora sí tenemos que armar. Y principalmente eso es para que cuando llegues al examen final, que es la prueba de Cambridge, la simulación de Cambridge que hago, vas a notar una diferencia enorme porque va a ser mucho más sencillo el examen final y va a ser también de la misma duración. Desde ahorita los estoy acostumbrando a que los exámenes sean de una duración parecida para que cuando llegue el examen final lo sientan como una prueba normal, ¿saben? Te mato varios pájaros de un tiro. Uno, el examen final es de esa misma duración. Dos, entre más ejercicios pueda poner de diferentes ataques, más puedes entender tú las estructuras. De hecho, el examen es otra forma de aprender. Cuando lleguen tu retroalimentación, ya puedes tomar nota de, para el próximo examen ya sé qué hacer aquí. Para la próxima vez que hable, ya sé cómo construir esta oración, ¿sabes? Se aprende mucho de los exámenes. Mucho, 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 mucho. Si no habías hecho pruebas de este tamaño, es porque no tenían como una dirección a certificación. Aquí sí, este es el objetivo. You know? No, estuvo bien. Para ser el primero estuvo bien. Ya el siguiente ya espero tener más base. Excelente, Olena. Sí, yo sé, mis exámenes siempre causan esa conmoción, pero hay una razón detrás. Siempre va a haber. Pinky Promise. Entonces, de hecho, estaba pensando en eso. Esta fue el primer mes que les di a varios grupos chance de entregarlo un día después o no pedirlo en esa misma hora. Si se fijan ustedes, terminó la hora, pero ustedes se pueden seguir. Recomendé que se dieran un descanso y que al rato le siguieran, porque sí son exámenes largos. Estoy súper, súper consciente de eso. Ok, entonces para la próxima prueba, preparen una hora, adelanten todo lo que pueden y después se dan un descanso de media hora, una hora, regresan al rato, lo vuelven a continuar. ¿Vale? No, entonces yo sí me seguí y terminé hasta la 1:40. Desde que empezamos. No, Santi, pues también tú. No, es que sí, es que lo que más quería pues, era tenerlo bien, intentar hacerlo bien todo. Ok, Y sí, por eso dije, la pensaba, decía si estará bien, le intentaba acomodar, le cambiaba. correcto. Pero O pues tenerlo fresco, pues. sí. Ujú. Y otra pregunta, esta vez no va a haber listening, ¿verdad? No, sí venía, ¿no? Al final. Caray. No, No no había tiene la hoja de listening, atrás. solamente era escribir un mail al final, o no lo vi. Ajá, era escribir un mail. A dos, a uno, aquí estamos. Dos, seis. No se los puse. Ujú. Un listening. Sí, justo. Según yo se los había puesto al principio. Pero no está. No problema. Podemos hacerlo mañanita, ya que llegue eh, Monse, porque para que estén todos en grupo y tengamos ese ejercicio juntos, ¿vale? Ajá, lo metí pero en el grupo de la tarde. Aquí necesito meter ese ejercicio. Ok, guys, very good, very, very good. Eh, Yo nada más tengo otra duda. En el Adelante, examen de Cambridge, si lo uh-huh. llegáramos a hacer, Por ¿cuánto es el supuesto. tiempo que nos dejan Esos para son, terminarlo? lo aplico en 2 días distintos. Son 4 espacios, son
Escritura y lectura vienen en un solo papel. Listening viene en otro papel. ¿Cuál es el otro? Y speaking. Sí. Entonces, el escritura y lectura dura 1 hora. Ya no dura tanto como estos. Ajá. Y digamos que eso lo presentas el jueves. El jueves presentas escritura y lectura. Y el viernes presentamos todos juntos listening y speaking. Porque para el speaking necesitan llegar en parejas. Porque hablan en parejas. Ok, perfecto. ¿Y se hace también en línea? Sí, lo hacemos conmigo. Todo lo hacemos conmigo. Perfecto. Sí, todo se hace. Pero lo padre es que les hago una simulación que es como si la tomaras, si te fueras ahorita a un Ceneval, que es donde tienen los centros oficiales Cambridge. Ceneval te hace los exámenes, las pruebas oficiales, y si tú lo pasas conmigo, lo vas a pasar allá. Estoy usando la misma rúbrica que usan los exámenes oficiales de Cambridge. Esa es la parte padre. Ok, perfecto. Sí, ya entendí. That's correct. Yo lo hago en 2 horas por el tiempo, pero ellos te hacen el examen en 2 días, perdón, diferentes, 2 horas. Ellos te hacen las 2 horas, pero en un solo día. Sola. Es que yo no sé por qué tenía idea de que el examen se cerraba a las 12 y estaba yo súper apurada terminando tu examen y lo terminé Ah, como 12:30, pero yo estaba súper estresada porque se iba a cerrar. Entonces no se por cerraba. terminarlo. No, ¿cómo crees? No, al contrario. Mis exámenes no se cierran, al contrario, creo que lo único recomendado es que si te vas a tomar un descanso, que no se apague la computadora en el Inter o que no se cierre la pestaña, porque Google Forms lo que hace es que se actualiza y algunas respuestas de repente se borran o cosas así. Para evitar eso, eh, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible, pero no se cierra, siempre se queda abierto. Recomiendo que descansen en el Inter y que ya regresen unos minutos después. Ok, Ujú. gracias, teacher. Sí, no, al contrario, entiendo perfectamente que son exámenes largos. Y este en particular sale más largo que los demás ya van a estar más cortitos. El del 2, como tenemos varias estructuras, es el presente con ing, el verbo be, los wills, los futuros. Son demasiadas estructuras en un solo lugar. Y son demasiados verbos los que necesito que dominen para continuar. Entonces sí, es, es necesario checar varios detalles en ese examen. Y así, las pruebas, mi gente. Y yo, entonces, ¿los Eh, speakings van a ser en es- pareja? O sea, no vamos a hablar con usted. no, exacto, el speaking lo hacen entre ustedes. Ya después te enseñaré cómo se hace. Te voy a poner un video de personas tomando ese mismo examen y vas a ver cómo es la interacción. Yo cuando hice flyers, hablé con una señora gringa. Oh, really? Cool. Ajá. De hecho, ¿Cuándo? no, y sí duran un buen los exámenes, fuera todo el día en la escuela, estar haciendo el examen. Y ya al final, En tu escuela se hacían el A2Key, ¿verdad? sí, pero Ujú. sí era todo el día estar ahí en el examen. Después, el final sí era lo de hablar, el speaking. Ya nos llevamos a Mira. la señora, ya nos preguntaba así cosas. Y llegaba una maestra aparte, de que no era. Sí, era de la gente de Cambridge, o sea, sí eran gringos. Sí, Y qué padre. Entonces tú ya sabes la mecánica, ya ves que ponían a ti, a un compañero, una compañera, y la persona enfrente de ti. no había compañeros, era yo solo con la señora. Mira. ¿Y Por así se eso le echaban a todos pregunté. los grupos? ¿Uno por ¿Mande? uno? Sí, era todo Con el día. razón estaban todo el día. Sí, era todo el día. Primero era lo escrito y todo eso, y ya de ahí lo último era hablar. El speaking. Ujú. Yes, teacher. Speaking. No, pues hay otra forma de hacerlo, más ágil. Pero pues al final seguro era como para agilizar algo o verificar niveles en particular. O sea, hay diferentes formas de, Sí, de sí, 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 aplicarlo y sí. diferentes razones, ¿sabes? Pero sí, la duración de las pruebas sí es muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Así cuando lleguen al final,
Mis alumnos me han dicho, sobre todo los de los avanzados, me dicen, oye, es que tus exámenes están horribles, me dan miedo, pero cuando hago los oficiales son bien fáciles. Y digo, pues mira, sacaste más nivel del que esperabas, por esa misma, por esa misma intención, ¿sabes? Esperemos que les vaya muy bien. Voy a seguir metiendo presión en ese aspecto. Y pues nada, las pruebas son para eso. Aprovechen cada vez que reciban sus exámenes. A cada uno de ustedes les pongo notas específicas de cómo mejorar. Les tomen mucha nota de la retroalimentación que les pongo en el examen. Al momento de calificar, estoy poniendo detallitos y especificaciones técnicas que ustedes deben tomar en cuenta. A cada uno de ustedes. Por eso me tardo tanto. Porque les escribo a cada uno de ustedes una retroalimentación distinta. ¿Vale? Ténganlo mucho, mucho, mucho muy en mente. Y sin más que anunciar, vamos a empezar con este nuevo ciclo. Durante este nuevo ciclo, vamos a empezar a hablar en pasado. ¿Ok? Y esta estructura en particular es muy importante porque aquí vamos a expandir nuestro catálogo de palabras al máximo. La razón por la cual les contaba que el glosario se debe de dividir en 3 partes principales es por esta zona. Vamos a hablar del glosario. Glossary, aquí está. Ok. La razón por la cual les decía que este glosario se debe de dividir principalmente en 3 partes. La primera parte, verbos. Tu cuaderno entero, divídelo en 3 secciones. 1, 2, 3. Esa primera parte tiene que ser verbos. Después, la siguiente parte son sustantivos, noun. Sería 2 letras. Y la tercera parte son adjetivos. ¿Por qué lo dividimos en 3 partes primordiales? Porque es la cantidad más grande de información que necesitas aprender para hablar. Son muchos verbos los que existen, son muchos sustantivos los que existen y son muchos adjetivos los que existen. Se hacen combinaciones entre naranja y azul, de repente los verbos son como la parte más grande, y los verbos en particular se necesitan escribir no solamente en presente, se necesitan para escribir en pasado y en pasado participio, y de cada uno de ellos hacer ejemplos para que no se te olviden. Entonces imagínate, si tienes, por ejemplo, vamos a hablar del verbo glossary format for verb. Vamos a hablar del verbo buy, comprar. ¿Cómo se pronuncia buy? Porque mucha gente dice buy. Si tú te metes al diccionario y buscas la palabra buy en inglés, B-U-Y, te va a salir estos símbolos de abajo indicando la pronunciación. Buy. A nosotros nos interesa la bocinita roja, porque esa es la bocinita del inglés americano. Buy. ¿Ok? Esta información va aquí, en pronunciation, encerrados en sus respectivos corchetes. Word family, ¿qué tipo de palabra es? Verb. Pero aquí lo importante es que quiero que me digan si buy es un regular,
irregular. Right? Todos los verbos se dividen en dos categorías. Los verbos irregulars, irregulares, y los verbos regulares. La razón por la cual son irregulares e irregulares es porque los irregulares cambian en pasado. Por ejemplo, decir en inglés se dice tell. Dijo en inglés se dice told. Right? Así los demás. Tienes aquí do, tienes have, tienes see, tienes think, que son verbos que cuando pasas en pasado cambian. Y los regulares terminan en ed cuando hablas en pasado. Se llaman regulares porque no cambian mucho. Solo se les agrega una ed. Por lo tanto, cuando estás coleccionando verbos, lo más importante es identificar si tu verbo es regular o irregular. ¿Cómo lo sabes? Con el diccionario. Vamos a ver forms. Abrimos ver forms y vamos a ver que en presente el verbo es buy. Para he, she, it es buys con S, como habíamos visto en estructura 2. Y de repente en el pasado aparece un salvaje bought. Bought. ¿Cambió o no cambió? Yes. Yes, cambió. No lleva ed. Por lo tanto, este verbo es Irregular. irregular. ¿Por qué es irregular? Porque cuando lo pasas en pasado, el verbo cambió. Y entonces, escribe sus respectivos. Buy en presente. Buys para presente he, she, it. No se nos olvide el presente he, she, it. Bought en pasado. Bought en pasado participio. And buying en ing. Todos los verbos en inglés son 5 formas. Tienen 5 formas. Su presente con S, pasado, pasado participio e ing. Yo le agregaría una sexta que es la forma simple. La forma simple es la que tienes aquí arriba. Right? Simple form buy, presente buy, she buys, past bought, past participle bought, ing buying. Y todos tus verbos deben de traer estas 5 formas escritas en tu glosario. Sí o sí. Entonces revisen los que ya empezaron su glosario. En el caso de Santi, por ejemplo, me gustaría ver el de Lina, si es que ya lo empezaste. Los verbos nuevos que vayas escribiendo, empieza a escribirlos. Very good, Lina, excellent. Yes. Y la sección verde, ya le pusiste tu separador. Excelente, perfecto. Esa sección, que todas las palabras que vayas escribiendo, escríbelas con sus 5 formas. Y entonces, abajo, para familiarizarte con estos ejemplos, pon ejemplos que encuentres en el diccionario. Si es con ejemplo 1 en presente, por ejemplo. My mother buys groceries every Sunday. Aquí tenemos buys. Eso es en presente, ¿están de acuerdo? Quiero hablar de planes. ¿Cuál era la estructura? Planes en el futuro. Will. Going. ing. Sí. ING, yes. Entonces podemos usar buying para hablar de planes. This weekend, I'm buying a new iPad.
por ejemplo. Eso es un plan. Para lo que cuesta un iPad es planearlo, right? No es como que, ay, me voy a comprar un iPad, voy al Oxxo, ¿quieres algo? You know? So this weekend I'm buying an iPad. Example 3 de otras fuentes. En otras fuentes son películas, son canciones, son podcasts, escuchar inglés alrededor de ti. Ustedes están en el nivel en el que deberían de estar empezando a ver películas en inglés con subtítulos en inglés, sobre todo aquellas películas que ya hayas visto en el pasado, películas que ya tengas en tu mente memorizadas. Si tu película favorita es Forrest Gump, que no es una película nueva y ya te la sabes en español de memoria, deberías estarla viendo en inglés con subtítulos en inglés para empezar a entender conceptos y palabras que ya sabes y empezar a vincularlo con tu inglés. Right? Entonces ahí puedes encontrar una palabra en inglés en ing o un by o un but y escribirlo aquí. Poner, por ejemplo, movie quotes YouTube Earth by. En el club de la pelea hay una frase que dice we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. ¿Qué dice aquí? Aquí, en el ejemplo número 3. Sorry, teacher, ¿me habló? ¿Qué dice en el ejemplo número 3? Dice que nosotros compramos cosas que no necesitamos, dinero que no tenemos. I don't remember what is impress. Impress. I don't remember impress, teacher. Impress, esa es nueva. Impress es impresionar o Ok. sorprender. Para impresionar gente, nosotros que no nos gusta, Ujú. Fight Que no Club. nos cae bien. Bueno, Ujú. club de pelea. El club de la pelea. En el club de la pelea dicen eso. Y aquí hay un ejemplo con by. Para darle más contexto todavía a la palabra que estás aprendiendo, puedes identificarla en alguna película, ponerle pausa, escribirla rápido, seguir viendo tu película. A partir de ahorita, el inglés tiene que ser una parte de tu vida, completamente. Un idioma solo se aprende si lo haces parte de tu día a día, todos los días. Ya tus películas deben de ser en inglés, ya tus canciones deben de ser en inglés. Tienes que empezar a salir de la zona de confort, de las cosas que te distraen, para usar tu tiempo libre en algo que te vaya a servir para el inglés y aparte te pueda relajar, ¿sí? El inglés realmente es muy fácil de aprender si lo usas como una terapia, como tu lado de escapatoria. Oye, no quiero ver nada del trabajo, vamos a ver una película en inglés, ¿sabes? Y eso no saben cómo ayuda. Definitivamente ayuda mucho. Me faltó poner algo aquí en definition and synonym. Hay veces que los verbos tienen más de 2 significados. Entonces, y tus ejemplos tienen que estar de acuerdo a la definición que estás escribiendo aquí arriba. Es decir, by, por definición natural, A1, o sea, Kindergarten English, significa comprar. Pero hay otra definición que déjame ver qué nivel es. Según yo te voy a dar algo más avanzado. Quiero darte algo que sea
aún suficientemente sencillo de entender. Buy something, to pay. Believe. Está en el mismo nivel, qué padre, ok. Si ven el número 5, buy también significa creer. Entonces, si dicen, podían decir que estaba enfermo, pero no creo que lo hayan creído. Y están usando el verbo buy. ¿Ya viste? Por lo tanto, en tu glosario debes de meter una segunda entrada en donde pongas definition 2, creer. Y a tus ejemplos deben de ser de acuerdo a esa segunda definición. Por ejemplo, my ex said he loved me, but I don't buy it no more. ¿Qué dice aquí Lorena? En este ejemplo. Are you there, Lorena? Can you hear us? Ya no entendí, o sea, ¿lo traduzco? Tradúcelo en español. Ok, Solo ok. para entenderlo. Dice, mi ex me dijo que me amaba, Ujú. o ya no más, o algo Ya así. no. Ahí te va, te saltaste al bye. Sí, bye en la Creo, definición. o sea, como creo que ya no. Por ahí va. Ya no lo creo. Ok, pero ya ¿You no lo. see? Ok, ok. Ajá. Y entonces, que esto le ha pasado mucho, por ejemplo, a ti, Santi, que dices, oye, ¿qué no me habías dicho que esta palabra significaba esto? Pues métele una segunda definición. Hay muchas palabras que se pueden traducir en diferentes formas en español. Tengo duda, o sea, como este de buy para creer es como creo que ya no algo, bueno, no, es que no sé cómo explicarlo. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, siento que sí hay una diferencia entre believe, por ejemplo, en cuestión de que el otro es como más esperanza. No, estoy loca. Es que existe también think, ¿no? Que es como pensar. Ajá, Y think también se puede traducir a creer. Entonces, cuando dices I think, estás hablando de opinión. Yo creo que este café está bueno. I think this coffee is good. ok. Pero si estás hablando de creencia, ya de una cosa espiritual, de que crees en algo, sobre todo cuando es una historia falsa, sobre todo aquí, by se usa para hablar de chismes. Ok, Es decir, no te creo. Ajá. ok, Aquí usas by. ok. Por eso es tan importante creer, pero de chisme. Y en la parte como más, lo que habías mencionado como más espiritual, podría ser el de believe. Ahí está belief, efectivamente. Ahí yo separaría belief y by de esta forma. Espiritual es belief, Ah, by es de chisme. ok, perfecto, gracias. Y Este eso valle es es como súper slam, ¿no? Como yo no te lo claro. compro. Ajá, es slam más que, yo no te lo compro. Eso, no te lo compro. Correcto. Le puedes poner aquí, y si conoces que es slang, le puedes escribir, esta versión es informal. Solamente cuando estés hablando de forma informal, by significa creer. ¿Ya viste?
Así es como se complementa un glosario de buena manera, con tu definición, con su contexto y un buen ejemplo que te haga entender la oración, la palabra nueva, luego, luego. ¿Ya viste? Y así, ejemplos en presente, en pasado, en todos tiempos. Este es lo recomendado que les puedo, lo que les puedo recomendar para su glosario con verbos. Para el resto de las palabras, sustantivos, adjetivos y demás, es mucho más sencillo porque no tienes tantas reglas como con los verbos. Con los verbos sí tienes 5, 6 formas de usar el verbo en diferentes estructuras. Aquí sí vas a empezar a practicar mucho tus estructuras en presente, en pasado, etc. Pero con sustantivos, adjetivos, el resto de las palabras, pues solamente escribes un ejemplo y ya lo tienes. Tal vez existan algunos noun color azul que necesiten 2 o 3 definiciones, pero ahí solo enfócate en el ejemplo, ¿sí? Ponle un ejemplo a cada una de las definiciones y listo. Ya tienes más vocabulario en tu mente. Con los verbos es mucho más el trabajo que tenemos que hacer. Y en este mes nos vamos a enfocar mucho en verbos. So, super study. ¿Ok? Meanwhile, vamos a darle la bienvenida a Jessica Casmore, que va a tomar asistencia. Hello, Mr. Good morning. Good morning, Bienvenido. everyone. I will take attendance, please. Is here Elena? Hello, Elena. Good morning. Yes, hello. Thank you, Elena. Lorena, hello. Welcome. Hello. Thank you. And it was Santi here. Sí, Santi estaba por acá, pero tiene problemas de conexión. All right. Yes, thank you, Mr. I take. So thank you, everyone. Have a good day and see you tomorrow. Thank you, Thank you, Mr. lady. Thank you so See much. you. Alright, guys. Ahí tienen las indicaciones para empezar su glosario. En el caso de Lorena, en el caso de Lina, tienes muy buena sugerencia para que todo lo vayas a pasar en limpio y que puedas consultarlo en el futuro. ¿Vale? Terminamos por ahorita. Excellent class. I'll see you tomorrow, girls. Okay? Bye. Bye. Excellent, guys. See you later. Bye-bye.